El debate tiene muchos elementos, pero quiero preguntarle a nuestros dos invitados y voy a empezar por el doctor Rodríguez de Justicia. Si los caminos legales son los adecuados para reclamar esos hechos en los cuales el Estado ha venido fallando históricamente, porque muchas veces no es que estemos hablando de un fallo puntual de hoy, sino acumulados históricos de fallas en manejo medioambiental, en manejo de atención a comunidades vulnerables. Si el Estado ha fallado históricamente, ¿el camino es la vía judicial, doctor de Rodríguez? Pues le voy a dar una respuesta de abogado que es depende. Depende porque depende de para qué tipo de intervención hagan las cortes y cuál es el impacto de esa sentencia. La respuesta corta, Yolanda, es que el activismo judicial, la intervención de los jueces no es la panacea, no sirve para todo y no puede ser de cualquier manera. Nosotros, por ejemplo, al iniciar esta tutela, pensamos con mucho cuidado cuál podría ser los efectos de tal manera que no fuera contraproducente el eventual fallo. Esta tutela todavía se está examinando por parte del Tribunal Superior de Bogotá. Para los oyentes que no la hayan visto por ahí, se trata de una tutela en nombre de 25 niños, niñas, jóvenes, adolescentes que reclaman los derechos de ellos y ellas como futuras generaciones. Están diciendo, nosotros en últimas somos los que vamos a sufrir las consecuencias del cambio climático, así como vamos y trabajamos con jóvenes de diferentes partes de Colombia, incluyendo aquellos que viven en lugares donde, de acuerdo con el IDEAM, de acuerdo con informes del propio Estado, va a ser peor el efecto del cambio climático. La pregunta aquí, para cerrar la respuesta, es ¿qué vías existen para atender estos derechos? Yo creo que sería muy difícil aquí decir es que estos jóvenes no tienen derecho a reclamar que no les dejemos un planeta inhabitable. ¿Sí? Si hay derechos fundamentales, tiene que haber el derecho fundamental a la vida, que está muy en serio peligro a su integridad física, la posibilidad de vivir donde viven, porque probablemente, por ejemplo, hay un demandante, un accionante de Buenaventura, no va a poder vivir en Buenaventura porque la costa se va a seguir desplazando porque el efecto del cambio climático, entre otras cosas, es la subida del nivel del mar. Entonces, la pregunta es, ¿qué caminos existen? Y esto es justamente el objeto de la columna de Brigitte. Uno podría decir, a través del gobierno, a través del Congreso. De acuerdo, esos son los primeros obligados a cumplir esos derechos. La pregunta es, si no actúan ni el ¿Qué Congreso hacemos? ni el gobierno, ¿qué hacemos? Ahí es donde pueden intervenir selectivamente las cortes, pero no para decirle al gobierno o al Congreso, usted tiene que apropiar tantos millones de pesos para combatir el cambio climático, usted tiene que además nombrar una planta de 45 funcionarios, etcétera, etcétera, sino para decirle lo que, y aquí utilizo una palabra que utiliza también el actual Nobel de Economía, Richard Thaler, que tiene un libro muy bonito con un profesor de Harvard que es Cal Sunstein, que se llama, es difícil traducir esa palabra, pero lo mejor que se puede traducir es un empujoncito, una pullita, un nudge. Que es decirle, le voy a empujar un poquito a usted para que, si no tiene política, saque una política. Si la tiene, como la tiene en este caso el Estado colombiano, cúmplala. Entonces, o si hizo un compromiso, cúmplalo. Y eso es lo que estamos pidiendo en la tutela. Le vamos a dar la palabra a la doctora Brigitte Baptiste, directora del Instituto Humboldt. El doctor César Rodríguez dice, depende, caben los caminos judiciales, depende del caso. Hablando de la tutela en particular, 25 niños reclaman los derechos de las futuras generaciones para tener un ambiente sano. ¿En esa tutela o en otras, doctora Brigitte Baptiste, cabe el camino jurídico? Esa es la pregunta. ¿O hay otros caminos? Pues me gusta la idea de la pullita, e indudablemente el Estado y los gobiernos la sienten, pero tienden a responder de una manera, digamos, un poco perversa, es decir, a ensamblar un cuerpo de 45 expertos, a determinar un presupuesto, a invitar a hacer una política que se queda en un documentico escrito y ya cumplimos, ya hicimos la tarea. Y lo cierto es que en el cumplimiento de temas de justicia de largo plazo, que tienen que ver con temas intergeneracionales, hay una acumulación de eventos pasados y una secuencia de eventos futuros que debería llamar la atención de tanto de las Cortes como del Congreso y de los partidos y de la sociedad civil para decir cómo hacemos la transición hacia un modo de vida en que estos jóvenes tengan sus derechos garantizados. Pero es cierto, Buenaventura con cambio climático está perdida. Y los gobiernos, como tienen horizontes de 4 años, nunca la ven perdida, siempre la ven a medio camino. Acaban de autorizar 160.000 millones para construir más espolones en Cartagena. Y uno dice, uy, ¿en qué momento vamos a dejar de construir espolones y realmente a mover Cartagena para atrás hacia los barrios climáticamente inteligentes? Entonces, ¿cuál es la secuencia de cosas a los que la justicia nos expone para poder realmente mover los modelos de desarrollo, para poder mover
las prácticas cotidianas hacia una cosa distinta. Entonces me da mucho miedo que estas tutelas se conviertan solamente en temas simbólicos. En tema simbólico, y me parece que sobre eso sería bueno que se pronunciara el doctor Rodríguez, pero tengo pedido de palabra de María Elvira, de José Manuel, de Juan Manuel. Vamos a ir por partes. Recuerdo a los oyentes el debate en el que estamos porque es un poco complejo. ¿Valen los caminos jurídicos para reclamar políticas públicas del Estado cuando el Estado no está cumpliendo históricamente? ¿Ese es el único camino? ¿Hay otros caminos? ¿En qué casos es pertinente? ¿En qué casos no? María Elvira Samper pregunta, ojalá muy puntual para los dos. No, me pregunto, y un poco dentro de la línea de la doctora Baptiste, es si no acaba siendo más bien un ejercicio intelectual, un tema para abrir un discurso, para empujar ese discurso ambiental, pero la eficacia acaba siendo mínima, porque les ponen unos plazos de 4 meses para trancar la deforestación de la Amazonia, y ¿es posible eso? De acuerdo, es un punto muy importante y quienes litigamos estos casos lo tenemos muy en cuenta. La pregunta es, ¿será que esto se va a quedar, para poner en términos coloquiales la idea de la eficacia simbólica, se va a quedar como una sentencia para marcar? La gano, la pongo ahí en mi oficina y no pasó nada con eso. Obviamente es un riesgo que hay que considerar. Hay ejemplos buenos, de buenas prácticas, para ponerlo en el lenguaje de políticas públicas, de sentencias que han marcado una diferencia. Les pongo una que es colombiana, con mi colega Diana Rodríguez escribimos todo un libro sobre esta sentencia de la Corte Constitucional Colombiana del 2004, que fue la que impulsó, dio la pullita, una pulla bien grande para que hubiera en Colombia política, legislación y programas para la población desplazada por la violencia. Antes del 2004 no había nada que se le pareciera a una política pública. Entonces, la Corte, en lugar de decirle al Estado, apropie tanta plata, cree tantos puestos públicos, etcétera, dijo, por favor, me están llegando miles de tutelas al día. Todas son igualitas. Usted no tiene política pública, yo tengo la obligación de proteger derechos, pero yo no soy quien ejecuta la política pública. Entonces, le doy un año para que diseñe una política, rinda cuentas ante esta corte, ante el público, en una audiencia pública, y le cuente cuál va a ser la política. Y eso desencadenó una serie de acciones virtuosas que dio lugar a que en Colombia hoy en día haya una ley de víctimas, una política de desplazados. No todos los casos son así de afortunados y exitosos, hay algunos que se quedan, por ejemplo, para marcar. Ahorita podemos hablar un poquito de la sentencia del Río Atrato, que Brigitte menciona eso, que tiene un mecanismo de seguimiento muy complejo que puede ser demasiado aparatoso para que rinda frutos. Antes de darle la palabra a José Manuel, doctora Brigitte, si el camino no es el camino de la tutela o el camino jurídico, ¿cuál es el camino? Cuando el Estado no cumple con su deber, dijéramos, no cumple con lo que tiene que hacer, no le responde a las comunidades, no protege el medio ambiente, ¿cuál es el camino? La planeación ambiental, una política ambiental explícita que considere los plazos y los términos en que los procesos ambientales tienen lugar. Es decir, la reforestación o la deforestación funcionan en escalas de decenas a casi que centenares de años. Entonces, carecemos de una política que vea esos horizontes. ¿Cómo vamos a descontaminar a Yapel? ¿Cómo vamos a recuperar el Atrato de verdad? Entonces se requiere, incluso voy a poner el ejemplo de la norma del plan de desarrollo anterior sobre la delimitación de páramos, que ha persistido por 8 años y ha permitido crear ese proceso de protección de los páramos y una jurisprudencia y una perspectiva política en la que los páramos están ya relativamente protegidos, aunque ahora estamos en el regreso del péndulo sobre los derechos que ha afectado esa decisión sobre comunidades locales. Pero la continuidad, entonces, en los planes de planeación nacional, las perspectivas de mediano plazo. Aquí tenemos instrumentos como los documentos COMPES para hacer ese tipo de cosas, pero realmente son muy limitados. Entonces, una mezcla de procesos de política y planeación con perspectivas incluso partidistas. Es muy importante que los partidos se la jueguen para... Digo, si no se hacen esos planes, ¿qué puede hacer la sociedad civil? Es un poco lo que uno se pregunta. Si uno ve que los planes no se hacen, si todo el mundo ve estamos deteriorando los páramos y demás, el medio ambiente, y como que no se hacen las políticas públicas de mediano y de largo plazo, ¿qué hacemos los ciudadanos? No, ahí sí la acción ciudadana tiene que lanzarse a la calle, digamos, y reclamar derechos. La sociedad civil lo está haciendo cada vez más. Lo que pasa es que sí requiere una orientación para saber exactamente dónde aplica la acupuntura de la pullita, ¿sí? Porque el riesgo es que apliquemos un poquito a la loca y comencemos también a desnaturalizar la capacidad instrumental del aparato jurídico. Entonces, derechos a todo, el derecho al ambiente sano puede significar todo. Entonces, ¿cómo lo cualificamos?
para llegar a donde es. José Manuel Acevedo pregunta para Brigitte Baptiste, directora del Instituto Humboldt, para César Rodríguez, director de Justicia, que nos acompañan esta mañana en un debate muy particular. ¿Hasta dónde deben llegar los caminos jurídicos para buscar el cumplimiento de políticas públicas cuando el Estado está fallando? ¿Se deben utilizar siempre los caminos jurídicos, solo en algunos casos? ¿Cuándo son válidos? El debate que nos convoca José Manuel. Quiero introducir otro matiz, Yolanda, y fíjense que para mí el riesgo en este caso de judicializar estos asuntos no consiste en que se queden en el papel o que sean demasiado simbólicos o sean saludos a la bandera, sino que por el contrario nos puedan llevar a una irresponsabilidad de que con recursos limitadísimos como los que tenemos por la vía de sentencias y de fallos judiciales se decidan inversiones cuantiosísimas como si tuviéramos recursos ilimitados, que se haga incluso populismo judicial. ¿Ese no es un riesgo de llevar a los estrados judiciales estos asuntos, César? No es un riesgo de llevar cualquier asunto a los estrados judiciales, sino llevar ciertos asuntos y pedir ciertas cosas y por parte de los tribunales de dictar cierto tipo de sentencias para mantenernos, digamos, pegados a la tierra con el caso que estamos comentando. Nosotros no estamos pidiendo ningún tipo de erogación, no estamos pidiendo ningún tipo de gasto. Lo que estamos diciendo es, Estado colombiano, señor Juan Manuel Santos, usted fue a París, se paró frente a las cámaras, al lado de los enviados de los gobiernos de Noruega, de Alemania, de Gran Bretaña, y prometió que para el 2020 iba a garantizar una tasa de deforestación neta de 0. Es decir, tenían 5 años para avanzar en esa meta, una meta que se puso el gobierno, no se la puso ningún juez, con unos recursos que no fueron dictados por ningún tribunal. Pero estamos en 2018, y el tiempo cuenta, es decir, los plazos son para tomarlos en serio y no tenemos en este momento un avance. Es más, la última medición que tenemos fue de aumento de la deforestación del 44% en el 2016, de tal manera que lo que estamos diciendo, ese tipo de intervención son las que nosotros favorecemos, es decir, cumpla lo que usted mismo prometió, de tal manera que no se generan gastos adicionales, no se le está entrometiendo al gobierno en competencias propias y le está diciendo sea serio con sus propias promesas. Sí. Doctora Brigitte. En ese caso me parece impecable el razonamiento. El tema es entonces, en la cadena de causas de la deforestación, ¿dónde hay que actuar? ¿Es directamente al gobierno al que hay que demandar? ¿O hay que, por ejemplo, pedir más acuciosidad a la fiscalía, que parece dormida, no está actuando frente a los deforestadores, que además son una mafia conocida, están en el territorio, es una empresa completa que está deforestando para apropiarse de la tierra? Con las mismas CAR. Las corporaciones que tienen limitaciones, exacto, las corporaciones son la autoridad ambiental, ellas dicen no, pero no tengo con qué ponerle el pecho a los delincuentes. El ejército que se supone que estamos en posconflicto y que está, digamos, a disposición de poner el orden en otras condiciones, ¿dónde está? Entonces, la burbuja, claro, hay movimientos, pero ¿a quién es el sujeto exacto de la reclamación? Y la cascada de responsabilidad más allá de gobierno. Más allá de gobierno y todos los efectos colaterales. Entonces, eso implica unos cambios a veces un dominó muy difícil de dilucidar. Claro. Antes de darle la palabra a Juan Manuel al profe Restrepo, doctora Brigitte, su opinión puntual sobre la tutela que interpuso de justicia. 25 niños reclaman derechos de las futuras generaciones a un ambiente sano. ¿Cabe ahí la tutela o es una tutela que está perdida, desfasada? No, yo soy ecóloga y no tengo ni idea realmente si ese es el mecanismo o no. Me gusta que experimentemos. Indudablemente necesitamos innovar en los temas judiciales, innovar en los temas institucionales y pues incluso ofrezco toda la cooperación de nuestros equipos para que esa tutela o el acto que haya que determinar para que realmente estos chicos piensen que tienen un espacio en el futuro sea realidad. Eso lo voy a contactar después de esta conversación. Necesitamos ayuda, ¿no? De una ecóloga. De eficacia. Sí, exacto. Le tomo la palabra. Le tomo la palabra. Profesor Jorge Restrepo pregunta para Brigitte Baptiste, directora del Instituto Humboldt, César Rodríguez, director de Justicia, que nos acompañan en el debate. ¿No es esto reconocer este tipo de acciones de litigio estratégico que hace de justicia el fracaso de la política? ¿Por qué no exigirle también pues a nuestros políticos, al Congreso de la República, que tengan ellos mismos las iniciativas y asuman la responsabilidad de generar iniciativas, qué sé yo, legislativas en el Congreso, pero no se puede quedar uno demandando a los gobiernos, que además los gobiernos pasan, y ahora cada 4 años?
Sí, pues aquí yo tengo un pensamiento sistémico al estilo pues de los ecólogos y pienso que una cosa no obsta para la otra, es decir, que uno puede intentar diferentes vías. Una vez sí creo que en Colombia a veces se nos va la mano en confiar demasiado en los tribunales y menos en la política porque la gente está desilusionada, porque ha abandonado la política, etcétera. Una vez un colega francés, profesor de Derecho Constitucional, vino aquí a Colombia a dar una charla y contaba que la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional francés, realmente es muy débil, toma decisiones muy tímidas. Y algún estudiante le decía, bueno, pero si ustedes no tienen una supercorte constitucional, ¿cómo reclaman los derechos? Y dice, pues salimos a la calle. Salimos a la calle, cada vez que hay una reclamación fuerte, pues salimos a la calle, Movilización hacemos ciudadana. una huelga, movilización ciudadana. Eso creo yo va a ser una de las grandes, esperamos que se mantenga si no siguen matando líderes sociales, una de los efectos del posconflicto, que la gente se sienta más tranquila de salir a la calle, avance por vías de movilización política y no haya tanta necesidad de tutelas. Ahora, la tutela, para cerrar, si cumple una función o las acciones jurídicas. A veces, no voy a decir nombres, pero en este libro sobre la sentencia de desplazados, nosotros entrevistamos a funcionarios públicos y los funcionarios nos agradecían nosotros no pusimos ninguna tutela en ese caso, pero le agradecían a la Corte Constitucional que les hubiera puesto esas órdenes porque decían, nosotros queremos avanzar, pero hay esta inercia, esta descoordinación interna en el Estado y necesitaba alguien que desde afuera nos hiciera esa puya, de tal manera que no necesariamente se riñen las políticas públicas, las buenas intenciones de funcionarios y las intervenciones judiciales bien hechas. Doctora Brigitte, sobre la pregunta del profe Restrepo, ¿más camino político y menos camino jurídico? ¿Cabe, no cabe? ¿Podemos hacerlo? Imagínense ustedes reclamar el derecho al ambiente sano asociado con la deforestación cero, ¿no? Parar la deforestación. ¿Quién sale a la calle a pedir a luchar por que paremos la deforestación? De golpe aquí en Bogotá o en las grandes ciudades, en los eventos, y lograríamos hacer un acto, digamos, de presión en ese sentido. Pero en las regiones donde está sucediendo la deforestación es al contrario. Sucede que la gente está diciendo, no, es que la deforestación es buena, necesitamos esa tierra, queremos esas... Entonces uno entra en ese dilema tan delicado, como los habitantes por ejemplo, de Betas y California, los mineros, si uno les dice, salgan a la calle a hacer una consulta popular por la minería o en contra de la minería, pues gana la minería 98%, al contrario de Cajamarca y de los otros sitios donde se han hecho consultas populares. Entonces hay una ruptura importante en las perspectivas de lo que significa el ambiente sano, de lo que significan los derechos ciudadanos, de lo que significa la relación entre salud ambiental y calidad de vida, que no estoy segura si por la vía judicial tiene alguna salida. Juan Manuel Ruiz pregunta para Brigitte Baptiste, para el doctor César Rodríguez. Especialmente, doctor Rodríguez, ¿cómo contener ese efecto dominó del que hablaba la doctora Brigitte? Por ejemplo, si esta tutela salta a otros ámbitos, por decir algo, al derecho al trabajo, una movilización masiva, al derecho a la educación, o por poner un caso puntual, que alguien asuma el liderazgo para buscar la aplicación de la ley 1523 del 2012, que es la ley de gestión de riesgo de desastres, y que tiene a varios mandatarios encartados, como en el caso de Mocoa. ¿Eso no puede llevar a ese colapso del Estado vía efecto dominó? Creo que hay que distinguir dos tipos de escenarios. Uno donde hay un incumplimiento abierto de obligaciones que puede dar lugar incluso a acciones penales. Eso ya está inventado. Si un funcionario, por ejemplo, tiene un POT, tiene unos otros técnicos que le han advertido que se va a venir, no estoy hablando específicamente del caso de Mocoa. Sí conocí, por ejemplo, analicé y escribí una columna sobre el caso de Salgar hace unos años, donde el POT decía, se va a venir abajo, se va a venir esta quebrada, se va a llevar por delante el pueblo, y nadie hizo nada. Eso en derecho tiene unas consecuencias. Simplemente es como cuando usted, sabiendo, no toma una acción, es responsable casi como si hubiera cometido el mismo acto que dio lugar al daño. Esa es una situación. Otra situación es, creo yo, las que está mencionando Brigitte, que tienen que ver con problemas complejos donde las responsabilidades son más difuminadas, donde además hay una serie de entidades. Por ejemplo, en este caso nosotros demandamos, o los jóvenes con representación de justicia demandaron no solamente al Ministerio de Ambiente, al Ministerio de Agricultura, sino también a las corporaciones locales, regionales, a los gobernadores, a una cadena de entidades que tienen que ver con esta situación. Ahí es donde el efecto dominó interno se vuelve complejo, porque la pregunta es, bueno, en esto siempre hay un juego de peloteo.
el Ministerio del Medio Ambiente dice, no, pero es que yo no tengo toda la jurisdicción, la competencia a agricultura, vaya y quéjese ante las corporaciones regionales, Corpo Amazonía, etcétera. El punto es que desde la perspectiva del ciudadano hay un Estado que le tiene que responder. Muchas veces, y este es el mejor tipo de intervención, las cortes lo que hacen es decirles, para ponerlo en términos coloquiales, mire, organícense entre ustedes. ¿Sí? Lo mismo pasaba con la tutela de desplazados. Estaba Acción Social, estaba el Ministerio del Interior, estaban las gobernaciones de Antioquia, las de que tenían más desplazados. Y lo que hizo la corte fue decirles, aquí todos ustedes tienen un pedacito de jurisdicción, un pedacito de competencia. Coordínense y vuelvan ustedes aquí con un plan medio coordinado, que es muchas veces lo que pasa en estos dilemas estructurales. Una pregunta que quisiera plantearle a la doctora Brigitte Baptiste y bueno, y al doctor Rodríguez también, en el sentido de que estamos en una campaña, plena campaña política. Temas como los derechos de las personas que se están tratando de recuperar vía tutela, vía demandas y demás, derecho a medio ambiente sano, el derecho a la equidad, el derecho de las comunidades vulnerables, ¿tienen un lugar importante en la agenda pública, en la agenda de los candidatos, o hace falta que la ciudadanía exija más que esos temas formen parte fundamental de las propuestas de un candidato, por ejemplo, que aspira a la presidencia de la República? Deberían estar en todas las agendas y de manera muy explícita, porque estamos viendo a unos candidatos que están hablando de los lugares comunes que uno esperaría haber escuchado hace 20 años. Entonces hablan muy bien, están en lo correcto, pero realmente no están ofreciendo aún una perspectiva de intervención o de que permita el rediseño institucional, que permita el replanteamiento de ciertas normas y leyes. Estamos muy colgados en términos de la manera en que la sociedad se adapta a los retos del cambio climático, a los retos de las nuevas tecnologías, y muy atrás. Entonces, cuando nos piden que nos coordinemos en el Estado, como en el caso de la sentencia del Río Bogotá, que es una sentencia muy interesante y muy buena, el Estado acaba, o las instituciones del Estado acabamos reuniéndonos y siempre sale el mínimo común denominador, lo peorcito, hagamos lo menos para cumplir, y todos como tratando de mirar al otro como para pasar raspando. Para pasar raspando entre todos, y la solución es subóptima siempre. Ahora, en esa materia, doctora Brigitte, ¿no estarán haciendo más la Corte y los tribunales en defensa de derechos fundamentales como el derecho a un ambiente sano que los demás poderes del Estado? Usted menciona la Fiscalía, menciona el Ejército, la Policía, menciona el Gobierno. Es decir, no sé si el hecho de que lleguemos a tutelas y demandas es precisamente porque la Corte y los tribunales son los que están poniendo o dando respuesta a algo a lo que el resto del Estado no le está dando respuesta. No, buenísimo, y yo estoy muy contenta de que, digamos, se haya suscitado el debate, porque realmente las Cortes en todo el mundo están teniendo cada vez más un papel fundamental en llamar la atención sobre estos hechos. El tema es que lo pensemos, qué significa, cómo se va a operativizar. Yo recuerdo un cuento de ciencia ficción de los años 60, en que los jóvenes decidieron encarcelar a todos los mayores de 50 años porque se habían tirado el planeta. Y así era la justicia ambiental en esa historia. Sí, yo no sé, yo me pregunto si aquí nos quedamos en la retórica y en el discurso, porque en los planes de desarrollo dice que la mirada ambiental tiene que ser transversal, que falta planeación, que falta una visión de largo plazo, y esto además con una institucionalidad ambiental que cada vez más pierde recursos, pierde fuerza, pierde estructura. Entonces, nos estamos quedando en las buenas intenciones y en el discurso, pero ni hay una estructura, ni hay una visión integral del problema. Y uno podría decir, Hacienda tiene que estar metido ahí, agricultura, salud, ¿cómo se llama? El diseño, el plan territorial. Y uno lo que ve son discursos, y la concreción en planes integrales y visiones integrales con una institución ambiental débil, pues... Eso se puede medir para ir al... Perdón, doctor, porque se nos va agotando el tiempo. Les voy a dar una intervención final al doctor César Rodríguez de Justicia, a la doctora Brigitte Baptiste. Estamos aportando luces al debate, que de pronto no tiene un final o una conclusión, claro, pero sí me gustaría un poquito como tener una intervención final de cada uno. Doctor Rodríguez. Pues primero que todo, muchas gracias por este espacio. Esto no parece radio, sino parece como un seminario, digamos que ojalá estuviéramos en la sociedad civil, en la academia misma. Me alegra mucho pues estar aquí. Muchas gracias por la invitación y por darme la oportunidad de conversar con Brigitte, que hace rato queríamos hablar y no hemos podido. Mi conclusión provisoria es que aquí estamos tratando de jalar en la misma dirección de maneras distintas, y que hay una prueba ácida de si los candidatos o si los gobiernos toman o no en serio el medio ambiente.
El ambiente en ese momento, incluyendo este gobierno, yo he escrito en defensa de políticas de este gobierno como la política de paz, como ustedes saben, pero la política ambiental ha sido un desastre, ha sido el lunar grande y además se acompaña de esta esquizofrenia entre la presencia internacional donde Santos aparece ante la Asamblea de Naciones Unidas como el presidente verde, etcétera, y luego uno va a ver lo que está haciendo en Colombia realmente poco. Miren las cifras del presupuesto asignado al sistema ambiental. Miren ustedes cuántos ministros de ambiente hemos tenido y miren, sobre todo mirando hacia adelante, porque no se trata pues de caerle, digamos, al gobierno que está terminando, sino miren hacia adelante los candidatos, lo que proponen, proponen, lo que están proponiendo, pero lo que están proponiendo no para quedar bien y decir, es que claro que hay que tener cuidado con el medio ambiente. Miren si lo que están proponiendo es compatible con su modelo económico, si es compatible con la forma como están planeando el gasto de los recursos, porque solamente cuando la mirada ambiental permee todas las políticas y tenga una visión de largo plazo, es una mirada seria. Doctora Brigitte. Sí, completamente de acuerdo con César en esa perspectiva. Lo que yo abogaría de cierre es para que las cortes y el aparato judicial cada vez más se ilustre en temas de ecología, para digamos que esos componentes tan importantes en la gestión ambiental aparezcan como anclas a la realidad y que podamos trabajar conjuntamente. Es decir, para que los fallos atiendan a las realidades. Sí, porque si no el oso chucho y el habeas corpus y todo ese tipo de cosas van a plagar el sistema y no queremos que eso pase. Bien interesante. Interesante debate y además es un debate de primer orden, de primer nivel. Muchísimas gracias, doctora Brigitte Baptiste, por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, a toda la audiencia. Director del Instituto Humboldt. Doctor César Rodríguez, muchísimas gracias por venir hasta acá y poner este tema sobre la mesa. Muchas gracias por la invitación. César Rodríguez, director de Justicia, y la pregunta es si caben los espacios jurídicos o judiciales, las tutelas, las demandas, para defender derechos, como el derecho al medio ambiente, por ejemplo, cuando el Estado ha incumplido recurrentemente esa tarea. Dos miradas distintas, hay puntos de acuerdo, porque el doctor César Rodríguez dice, depende, hay casos en los que cabe, la doctora Brigitte dice también, pero las cortes y los tribunales se tienen que documentar un poco más para que no sean de alguna manera fallos que terminan siendo saludos a la bandera. Y una pregunta grande que está haciendo la Fiscalía, que está haciendo la Policía, que está haciendo el Ejército, no solamente el gobierno, para proteger el medio ambiente. Y segunda pregunta clave que queda de esta conversación, ¿qué están proponiendo los candidatos presidenciales? ¿Qué van a hacer? Este gobierno se rajó en políticas medioambientales. ¿Qué van a hacer los que vienen? ¿Qué va a hacer el presidente que viene? A ver si los ciudadanos exigimos a los candidatos que se pongan las pilas en esta materia. Estamos hablando ni más ni menos que del planeta en que vivimos, que es fundamental. 8:14 en RCN.